Mala información me han dado. Acá tenemos ya la información para hacer. No tenemos. Debe empezar desde el inicio, así sí se puede hacer. Le hemos dicho también con la directora, ¿no? Pero no prioriza, ¿quieres hacer el o quieres hacer? No puedes hacer. Igualito para las de las mujeres están antes de la tía. Sí. Para la tarde le llega un poquito. Mira, a veces es justo. Es que Soy la directora de Bravo Camacho. Me dijo, no sé qué le habla. Porque yo había tratado de comunicarme para organizar la jornada estudiantil. Ajá. Sí, me han dicho así. Pero no lo dejan porque estamos. Magali. Por eso usted va a ir ordenando de Magali, ella no, está ¿cómo se llama? en dos ocasiones por el laboral. No, de ella. De la directora. ¿También? Dios mío. Pobre. Magali también ha enfermado María en dos ocasiones.
transmitiendo. No hemos presentado un documento. No se presenta ningún documento, hay un documento oficial. En el peruano está publicado. Nosotros no podemos presentar a más, el sindicato puede presentar. Esto no es cuestión individual. No, pero es que creo que nosotros trabajamos todos los días. ¿Quién no trabaja, mamá? Todos trabajan. En algún momento pueden entonces iniciar. Bueno, miren, este curso va de redacción, es un curso taller de redacción de artículos científicos, y como hemos tenido hasta este minuto, pues es un curso donde estamos aspirando a que el texto científico esté conformado de estos elementos, tal como apuntaron Eslava y Gómez, que tenga estos elementos, pues son los elementos que dan cuenta de un texto consistente, de un texto riguroso, y que por tanto ustedes puedan tener éxito en la redacción. ¿Qué sucede con esto? Que anteriormente habían artículos, y todavía existen, ¿no?, artículos que pues manejan la tipología de introducción, desarrollo y conclusiones, IDC, pero cuando estos artículos llegaban al interior de las revistas, o llegan en su mayoría cuando los artículos llegan al interior de las revistas para ser evaluados para su publicación, existen unos criterios de evaluación, y estos criterios de evaluación, aun cuando son artículos que se escribían o se escriben aún, algunas revistas todavía, en IDC, Introducción, Desarrollo y Conclusiones, los puntos más débiles de estos artículos era precisamente que no tenían una metodología definida, que no distanciaban los resultados de la discusión, que no, en muchos de estos artículos no tenían esclarecido no tenían esclarecido el tema del objetivo, que es un elemento importante que nosotros debemos manejar. Entonces, a partir de lo que plantea Day, que es algo que siempre, ¿no?, me gusta citar, este es un clásico de cómo escribir y publicar trabajos científicos. A partir de esto, pues, es muy importante que ustedes puedan notar, y aquí yo los voy a llevar hasta allí, el formato IMRD, la importancia del formato IMRD. Este libro, conjuntamente con otros artículos que les he seleccionado, yo se los voy a dejar a ustedes en una carpeta que entrego esta vez finalizando el curso, ¿no? Para que tengan todos los insumos y todos estos elementos. Pues acá, en el libro de Robert Day, o sea, el autor habla de la historia del formato IMRD y esclarece elementos interesantes que tienen que ver con este formato, ¿ya? Entonces, aquí hay un elemento que dice la palabra clave
es la reproducibilidad. Es lo que singulariza a la ciencia y a la redacción científica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros elaboramos un artículo científico, cuando lo redactamos, tenemos que redactarlo de tal manera que otros investigadores puedan reproducir o por lo menos entender la lógica y puedan reproducir la lógica del estudio, ¿ya? Y eso, colegas, lo garantiza en mayor medida el formato IMRD. Entonces, algunas personas piensan que cuando se hace una redacción científica, esta redacción científica pues va cargada de un contenido ininteligible. Pues yo les puedo asegurar que cada vez más las editoriales están apostando por una redacción científica clara, sobria. Miren aquí lo que dice el propio Robert Day. Es decir, si estamos garantizando que estamos presentando hallazgos a una comunidad científica y educativa, pues, y muchas veces esto se hace por primera vez, pues entonces la mayoría de estos artículos se deben tener realmente una redacción clara, una redacción precisa. Y fíjense a qué dice, la redacción científica tiene una finalidad distinta: comunicar nuevos descubrimientos. Por esta razón debe ser tan clara y sencilla como sea posible. Anteriormente, incluso se solía pensar que cuando se hablaba de una redacción científica sencilla, era una redacción falta de rigor. Y bueno, la experiencia nos ha ido mostrando, nosotros que trabajamos en equipo de investigación, multipaís y demás, que realmente mientras más claro tenemos la metodología, el alcance del estudio, mientras más clarificado tenemos el objetivo, más claro y más sencillo es la redacción y por tanto la comunicación de la ciencia se hace más óptima. Y ello, por eso les decía, hoy se está logrando mucho con el formato IMRD, que pues habla de introducción, métodos, resultados y discusión. En este sentido, colegas, nosotros estamos mirando que cuando estamos hablando de la introducción, estamos ahí entendiendo la introducción y el marco teórico, o introducción y estado del arte, o lo que es lo mismo, introducción y revisión de la literatura. Ahora, sobre ello, quiero compartir con ustedes un elemento bien importante que tiene que ver con el cómo nosotros hacemos cada uno de esos aspectos. Y solamente me voy a dirigir hacia las preguntas centrales de cuáles van en estos elementos. Pues en la introducción se pregunta cuál es el problema, material y método, cómo se estudió, resultado, cuáles fueron los hallazgos y discusión qué significan esos hallazgos, ¿ya? Ahora, miren un tema interesante que tiene que suceder en la introducción. En la introducción se debe declarar de manera precisa y clara el objetivo del artículo. Incluso existen investigadores que nos dicen, nosotros no deberíamos empezar a redactar si no tenemos claro cuál es el objetivo del artículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una invitación a todos, ¿no?, que nosotros, antes de empezar a escribir, tengamos muy claro qué queremos comunicar a la ciencia, qué queremos comunicar a nuestros lectores. Y miren, hace unos días estaba revisando un artículo y en el artículo habían algunos elementos, ¿no?, de redacción, y pues lo pasaron a 3 revisores porque precisamente cuando la revisión por par, en la revisión por par, uno estaba votando a favor, otro estaba votando en contra, y se acudió un tercer revisor para pues darle la solución, ¿no?, para que quede un voto impar. Y precisamente luego
el dictamen que más fuerza tuvo para votar en contra del artículo de que no se aceptara, pues es precisamente que la mayor cantidad de la información que estaba utilizando el artículo no era información de revistas indexadas. Entonces, colegas, esto es un elemento que no podemos dejar pasar, esencialmente porque si estamos escribiendo un artículo, lo que precisamente califica que es un artículo científico es porque estamos utilizando evidencia científica, información científica, literatura científica. Entonces, cada uno de ustedes pues se va haciendo una especie de autoevaluación, pues en qué medida lo que yo tengo lo voy sustentando en investigaciones previas, en sustentos científicos, en categorías, en conceptos. Y con esto quiero compartirles, para finalizar este resumen, algunos elementos que tienen que ver con errores comunes en la elaboración de los artículos científicos. Y acá estamos observando los elementos que tienen que ver con la falta de brevedad. Incluso ya hay muchas revistas que están pautando la cantidad de palabras, pautando la cantidad de páginas, la falta de claridad. Es decir, nosotros tenemos que comunicar lo que vamos a comunicar de manera sencilla, clara. Falta de orden en el planteamiento de las ideas. O sea, es muy común cuando al inicio los investigadores, o sea, son noveles, es muy común que se haga como el artículo suele hacerse en fracciones. Entonces se cita a un autor y se termina con esa idea. Y luego viene otra idea. Y luego viene otra idea de otro autor. Y eso lo que hace es que realmente no exista un orden en el planteamiento de las ideas y por tanto no exista una hilación lógica entre las mismas. Esto, ¿qué nos anuncia esto? Esto lo que nos anuncia es que debemos estar en la misma medida que vamos redactando, debemos ir conectando todo lo que hemos ido encontrando. Muletilla, falta o mal uso de la coma y el punto ya tiene que ver ya con algunas situaciones. Y aquí hay algo interesante que tiene que ver con el plagio. Y aquí fíjense, voluntario o involuntario. Las revistas, ya casi ninguna revista acepta más de un 20% de similitud en cuanto a los programas antiplagio, los programas como el Turnitin, el Urcum. Eso quiere decir, colegas, que el 80% como mínimo de lo que ustedes están redactando debe ser una interpretación auténtica, personalizada de lo que ustedes van leyendo. Y ahí a mí siempre me gusta hacer nosotros, ustedes lo pueden ver en el artículo que tenemos con la doctora Patricia Medina Suta de Construcción Científico Textual, que nosotros estamos, la persona primeramente identifica la fuente, ¿ya? O sea, es como un primer paso que se da, ¿no? La persona identifica la fuente. Luego de identificar la fuente, la persona identifica el sustento que le interesa, ¿no? De su interés. Y luego de la persona identificar el sustento de su interés, entonces la persona realiza un comentario crítico, reflexivo. ¿Qué quiere decir eso? Esta ruta garantiza que nosotros no tengamos en el texto un copia y pega, sino que tengamos en el texto una selección de lo que resulta nuestro interés a partir de nuestra intencionalidad investigativa, pero además que no se lleve al texto de manera textual. Yo, por ejemplo, les puedo decir que en la actualidad, con el hecho del discurso, de la priorización que se le está dando al discurso argumentativo, se está apostando por la menor cantidad posible de citas textuales, porque si bien
haces una cita textual y reconoces el autor, reconoces la página, el texto no puede estar cargado de eso porque eso también es similitud. Entonces, cuando el Turnitin te dice tiene un 40% de similitud, la persona dice, wow, pero si yo he hecho todas las citas bien, sí, has hecho todas las citas bien, correctamente, no has hecho plagio, porque el Turnitin no es para detectar plagio, sino para detectar nivel de similitud. Has hecho todas las citas bien, pero has cargado el texto de citas textuales y por tanto has dejado poco espacio para tu crítica. Entonces, colegas, lo que quiero decir con esto es que los textos deben ser cada vez más un comentario crítico reflexivo del autor y se deben priorizar más aquellas citas no textuales. Claro, yo digo se puede priorizar porque hay ideas, hay textos, hay planteamientos que por su fuerza necesitan ser transferidos a nuestro texto tal como lo dijo el autor original. Y pues de eso iría una cita textual. Pero eso deben ser lo menos posible en una redacción científica, ¿ya? Entonces, ya estas otras cosas de errores de ortografía, lo que le decía de las traducciones literales, que ya se lo explicaba, ya el exceso de tablas y gráficos, ya son elementos. De todas maneras, ustedes esto lo van a tener en su carpeta. Y bueno, otro elemento que pues quiero compartirles, pues tiene que ver con las pautas para también una buena redacción, ¿no? Y aquí hay un elemento que yo quería con ustedes compartir y ese elemento tiene que ver con se da mucho en el contexto educativo peruano, ¿no? Es un elemento que tiene que ver con la escritura en primera persona, ¿no? O sea, y aquí son una de las cosas que quiero compartir, ¿no? Esta escritura en primera persona. Aquí, cuando la persona habla, por ejemplo, de nuestro país, cuando la persona habla de, o sea, esos son elementos que en la literatura deben evitarse, pues se debe escribir de manera impersonal, ¿no? Entonces, miren, ¿qué ustedes no pueden realizar en un artículo? Bueno, ¿y cuáles son esos errores más frecuentes a través de los cuales se invalida? Pues aquí lo están teniendo en pantalla. Bueno, no ajustarse al formato de la revista. Esto de plano, si ustedes están haciendo una redacción para un libro, para una revista, pues tranquilamente ustedes pueden decir, bueno, miren, lo primero que tengo que hacer es acoplarme al formato de la revista. Lo otro que deben evitar es escribir en primera persona. Cuando hablamos de nuestro país, nosotros, mi trabajo, el trabajo que estamos haciendo, yo asumo, mi institución. No. Aquí se debe redactar, por ejemplo, en el Perú existe un buen índice de esto. Ahí parece... Sí, la soslevia. El caso de Sonia, que se está filtrando el audio. Ok, entonces, otro elemento que no se debe realizar, colocar abreviaturas sin previo significado. Miren, ustedes, cualquier texto que pueda leer alguno de ustedes, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el Perú, se puede hablar de cualquier persona que lea EBR, posiblemente sepa que eso significa educación básica regular. Cualquier persona que lea USIL sabe que significa Universidad San Ignacio Loyola. Cualquier persona que lea UGEL, cualquier persona que dé ADRE, cualquier persona, pero eso es un discurso propio, ¿no? Del contexto peruano y no del contexto universal. Entonces, el artículo ustedes lo están redactando para un público que es un público más universal, un público que no tiene conocimiento necesariamente de estas especificidades. Por tanto, la primera vez que aparezca en el texto, ustedes deben decir educación básica regular, entre paréntesis, EBR.
¿ya? Miren, cuando nosotros preparábamos este curso, precisamente una de nuestras colegas que es de España nos decía, y bueno, ¿y qué significa UGEL? ¿Ya? ¿Y qué significa ADRE? Porque no lo conocen, ¿no? Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, es que estamos hablando de la Dirección Regional de Educación, pero ellos, o sea, es un término que no se conoce, ¿ya? Entonces, otro elemento importante, y esto es un ejercicio que nosotros hacemos cuando ya estamos redactando, es la correspondencia entre las citas y las referencias. Para eso, ya muchas personas están utilizando gestores bibliográficos, como el Mendeley, como Zotero, ya que son gestores que te permiten en la redacción del texto tener los menores errores posibles en cuanto a la concordancia de citas y referencias, porque en estos textos obligatoriamente se tiene que ir incluyendo la cita que vamos nosotros utilizando, y luego de manera automática se listan las referencias únicamente de las citas que usted ha utilizado. Entonces esto evita omisiones, evita repeticiones, evita también que las personas de repente tengan una cita que no hayan referenciado o viceversa, o tengan una referencia que no hayan citado y así ya. Lo otro tiene que ver con el mal uso de siglas o acrónimos. Esto es un balance que hemos hecho a partir de la revisión de 100 artículos, ¿ya? Entonces, el mal uso de... Miren, muchas personas escriben Minedu o Sunedu con todo con mayúsculas, lo cual desde la Real Academia Española es un error, ¿no? O sea, las siglas que se pronuncian como se escriben, esto es, los acrónimos se escriben solo con la inicial mayúscula si se trata de nombres propios y tienen más de 4 letras, como UNICEF, UNESCO, SUNEDU, MINEDU, ¿ya? Es decir, ustedes van a hacer una cita de un documento del MINEDU 2015 y pues la manera correcta de hacer esa cita es pues poniendo MINEDU 2015, ¿ya? Es decir, no se debe poner Minedu con todo con letra inicial mayúscula. Incluso si es la primera vez que se hace la cita, ustedes ponen Ministerio de Educación, ¿ya? De Perú, y aquí ponen Minedu 2015, ¿ya? O sea, ya son elementos que ustedes pues pueden ir ya manejando. Entonces, colegas, acá, pues, lo que les decía a ustedes, pues, la dificultad de la conexión entre los párrafos, ¿ya? Y dificultades en el citado, entre los más frecuentes es, por ejemplo, las confusiones en el uso de las comillas. Hay personas que cuando están, que toman una cita textual y no la entrecomillan, y no solamente no le entrecomillan, sino que ni siquiera ponen la página de donde la han tomado, ¿no? Entonces, miren, si ustedes toman una cita textual, vamos a este mismo texto que estamos leyendo, ¿no? Si nosotros tomamos esto de aquí, ya, lo copiamos y lo pegamos en un texto, ya, lo pegamos en un texto tal cual, ya, y nosotros no referenciamos este texto. Fíjense que esto es de Restrepo Baena en el 2012, ¿ya? Si nosotros no referenciamos esto, fíjense que esto es Restrepo, ¿ya? Baena en el 2012, ¿ya? Si nosotros no lo referenciamos, entonces, colegas, y lo copiamos así tal cual, automáticamente esto es plagio, ¿ya? Ahora, si solamente ponemos Restrepo y Baena aquí al final, automáticamente es una cita que está mal, porque siendo una cita textual, ¿qué debe llevar la cita textual? Debe llevar las comillas, es decir, la comilla acá y al final, y debe llevar la información de la página de donde lo hemos extraído, ¿no? Entonces, si ponemos acá el texto de
Copiar y pegar estaba tomada la literatura en otro idioma y eso lo hemos tomado de la 133, pues una cita correctamente realizada, pues se escribiría de esta manera. O sea, todo este texto, ya, entrecomillado, ya imaginemos que sea, por ejemplo, hasta aquí, que lo hayamos tomado hasta aquí y les voy a decir por qué. Entrecomillado, apellido del autor, que hay otro error y es que a veces las personas colocan la inicial en la cita. Por ejemplo, Emilio Alberto. Y hay personas que dicen Emilio.Alberto. Esto es un error. En la cita solamente va el apellido, el año y si es una cita textual, la página que debe ir precedida del texto entrecomillado, ¿ya? Ahora, si ustedes ven en mi pantalla, estoy tomando todo el texto que copié y son 34 palabras, ¿ya? Solamente 34 palabras. Si yo utilizo un texto de más de 40 palabras, como sucede con este, ya que tiene 43 palabras, automáticamente se quita el entrecomillado, se deja la información de la página y todo y se sangra el texto acá. Y sería esta la manera correcta de escribir una cita textual de más de 40 palabras, ¿ya? Entonces, las confusiones en el uso de paréntesis es algo muy usual. Cuando nosotros estamos escribiendo en este mismo, vamos a poner estos elementos que están aquí y vamos a decir, miren, si nosotros estamos utilizando y estamos poniendo la información del autor al final del párrafo, todo debe ir entre paréntesis. Pero si la información del autor va al inicio del párrafo, lo único que va entre paréntesis es el año, ¿ya? Entonces se diría Restrepo Baena 2012, ¿ya? Aquí vamos a poner, dice, refiere que copiar y pegar, ¿ya? Hasta aquí. Entonces, esta sería una cita textual, pero utilizando el autor al inicio. Entonces, colegas, cuando el autor se utiliza al inicio de la oración o del párrafo, lo que va entre paréntesis es el año y el autor se queda fuera de paréntesis. Pero si el autor va después del párrafo, pues todo va entre paréntesis, ¿ya? Entonces sería de esta manera. Bueno, esto, algunos ejemplos prácticos, ¿ya? Confusiones en el uso del et al. Ahí yo les voy a poner el manual de la revista Comunicar y rezagos de la sexta edición, ¿ya? Son elementos que ya quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, miren, aquí en la revista Comunicar, ustedes se van a dar cuenta al final, esto es un manual muy bonito, muy interactivo de la revista, de un manual de APA, séptima edición, pero al final tiene algo muy interesante que es los elementos que se diferencian, o sea, los elementos así generales más utilizados que diferencian APA 6 de APA 7, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo van a ir viendo uno por uno para que pues tengan ahí esos elementos. Bueno, colegas, y en torno al et al, pues solamente decirles que ya, miren, como ustedes han podido ver aquí, ya en APA séptima edición, se los voy a poner aquí, 3 o más autores, desde la primera cita se utiliza et al, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos poniendo un texto, por ejemplo, estamos poniendo el texto de Ronceles, Nagamine, ¿ya? Y Medina en el 2020, esto se podía hacer antes
en APA 6, pero ahora con APA 7, desde la primera vez, como es 3 o más autores, se dice Deroncele et al. 2020. Hay un error que se comete mucho. Las personas ponen después del et al una coma y eso no es correcto. El et al va con un punto y luego el año. Otras personas también cometen otro error, que es poner una coma entre el apellido y el et al. Eso también es un error, pues se coloca el apellido sin coma, solamente un espacio, et al, punto y el año. ¿Y qué sucede cuando esta misma información va todo entre paréntesis? Pues igual, se coloca Deroncele, un espacio, et al, y aquí sí se considera una coma, ¿ya? Entonces, miren aquí, quiero que ustedes se den cuenta de la diferencia cuando va antes del paréntesis el et al y cuando va todo dentro del paréntesis. Únicamente vamos a utilizar una coma luego del et al cuando todo va entre paréntesis, quiere decir cuando la información de la cita se pone al final del párrafo. Y nunca se coloca coma entre el apellido y el et al, y tampoco se coloca coma cuando va la información de la cita al principio de la oración y por tanto el año es solamente el que va entre paréntesis, como expliqué anteriormente, ¿ya? Acá, colegas, con estos elementos ya quiero ir cerrando estas pautas de redacción y pues aquí también invitarles a algo, ¿no? Miren, ya existen investigaciones que nos están hablando de la importancia de las lecturas en inglés y es que realmente las estadísticas demuestran que está siendo, incluso va en aumento. El lenguaje de la ciencia es cada vez más en idioma inglés. Esto, ¿por qué se los digo? Miren, incluso el estudio de Ramírez habla de que en el presente el 98% de las publicaciones científicas son en inglés, ¿ya? Yo les voy a mostrar a ustedes un ejemplo real para que ustedes se percaten de lo que les estoy diciendo. Si nosotros vamos a Scopus, que pues Scopus es una de las principales bases de datos, una base de datos con una amplia difusión, una de las mayores del mundo, pues ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Por eso voy a tomar un caso real para que ustedes se den cuenta. Miren, si nosotros escribimos en Scopus para buscar sobre pensamiento crítico, ya en el título del artículo vamos a hacer el filtro que utilizamos la primera vez, ya, y vamos a poner solamente el título del artículo. ¿Qué estoy garantizando con esto para los colegas que de repente no han podido estar en las sesiones anteriores? Nosotros aquí estamos utilizando un criterio de búsqueda. Esto se utiliza mucho cuando nosotros estamos haciendo la metodología y cuando estamos haciendo toda la parte de los elementos que queremos nosotros considerar en la búsqueda teórica. Las categorías de búsqueda, por ejemplo, el descriptor, que es pensamiento crítico, el entrecomillado para garantizar que se está buscando esa variable o esa categoría y no otras, o no pensamiento por un lado y crítico por otro, sino solo lo de pensamiento crítico. Los operadores booleanos, como el AND, voy a poner ahora un ejemplo, por ejemplo, con el operador booleano AND. El filtrado en títulos, palabras clave. Yo siempre recomiendo el título, porque cuando usted encuentra una variable, cuando usted encuentra sobre una categoría en el título, es porque está realmente filtrando los elementos centrales de ese artículo. Si usted, una persona que me decía la vez pasada, profesor, estoy haciendo algo sobre liderazgo pedagógico, pues usted debe buscar liderazgo pedagógico entrecomillado en el título del artículo.
Y a mí siempre me gusta ordenar por el más citado para conocer quién es el autor más citado, y por tanto ese es un artículo que siempre yo me leo porque por algo muchas personas lo citan, y también por relevancia para ver los elementos actuales. Pero miren, en este ejercicio práctico les voy a mostrar pensamiento crítico. Vamos a buscar pensamiento crítico en el título del artículo en español, ¿ya? Miren lo que va a salir acá. Pues va a salir 161 documentos, ¿ya? Y o sea, están saliendo varios documentos. Pero vamos a utilizar, incluso se los voy a mostrar acá para no perder esta búsqueda. Vamos a utilizar lo mismo, vamos a filtrar en el título del artículo y vamos a poner entre comillas critical thinking para que ustedes pues puedan comparar en tiempo real los elementos de que estamos hablando, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, en español hay 161 títulos, 171 documentos, artículos, proceedings, libros que hablan puntualmente de pensamiento crítico. Pero si buscamos en inglés, hay 5.645. Entonces, es por eso que muchas revistas están ya solicitando un estándar, están solicitando un % de literatura en inglés, porque indiscutiblemente, si miren, si tal como dice Ramírez, si el 98% de la literatura que existe en un campo está en inglés y usted está presentando un artículo que solamente está considerando elementos en español, quiere decir que no está cediendo a la mayor, a la mayor novedad de publicaciones que existen en su campo, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo caso que estamos hablando sobre pensamiento crítico, si nosotros sacamos una cuenta, decimos, bueno, vamos a sacar la cuenta aquí mismo en tiempo real, decimos 161 para sacar el 100, el por ciento ya de 5.645, y entonces decimos 5.645 y pues miren, tal como lo había anunciado, solamente el 2.85% en este campo de pensamiento crítico está en español. Todo lo demás, y coincide con el estudio coincide con el estudio de Ramírez, todo lo demás está en inglés, ¿ya? Bueno, solamente por ahí. Bueno, colegas, ahora yo, bueno, quiero escuchar a ustedes algunos elementos, sobre todo teniendo en cuenta alguna ayuda que pueda hacerle en los elementos de la redacción. O sea, ya redacción que ustedes hayan venido realizando, como siempre dice nuestra colega que está a cargo, ¿no? Que está en la coordinación, que siempre nos hace las presentaciones y demás. Estamos seguros que en la medida que los verdaderos, las verdaderas interrogantes, los verdaderos elementos a mejorar van a salir cuando ustedes inicien la redacción. Entonces, por eso no quisiera terminar sin antes escuchar algunas experiencias y poder hacer una retroalimentación grupal en vivo, ya para que les pueda quedar a todos. Entonces, adelante, cualquiera de ustedes que se anime puede hacerlo. Igual alguna pregunta del curso, algo que quieran, que de repente no les ha quedado todavía del todo claro y quisieran un poquito más de argumentación, de explicación, quisieran algún ejemplo práctico de algo. Aquí todo este curso está sustentado en elementos prácticos que les puedo mostrar en este mismo minuto, ¿ya? Entonces, aprovechen y pues háganme la pregunta que ustedes deseen sobre redacción de artículos científicos, ¿ya? A ver, de los colegas que de repente están escribiendo o los que no y quieran alguna parte así puntual, preguntar sobre eso, abierta. Está abierta la sala para que ustedes puedan preguntar.
A ver, a ver. ¿Alguien se anima? Todo entonces ha quedado claro. ¿Ya alguien quiere decir algo, parece? O si todo ha quedado claro, igual ya, si todo ha quedado claro, yo, o sea, puedo proceder bueno, Lucía, Sí. creo que Lucía quiere decir algo. Lucía. Sí, algunos colegas han manifestado de que si podría ayudarnos en la precisión de los indicadores a partir ya de las categorías y subcategorías. Cómo precisar indicadores y cómo construir los instrumentos para poder investigar y producto de ello salga el artículo científico. Genial, genial, Lucía. Genial. Mira, Lucía, hay algo, déjame ver aquí, voy a abrir. Yo estaba trabajando con eso ayer mismo, así que está por aquí algo que se puede llamar matriz de categorización e instrumentación. Aquí está, ¿ya? Entonces, también hay unos elementos que yo quiero mostrarle a ustedes que tienen que ver con o sea, tiene aquí, se los voy a abrir solamente para mostrarle estos elementos que están acá en pantalla. O sea, solamente esto. Ok, acá se los voy a mostrar. Criterios, aquí. Y aquí voy a hacer esto, ¿ya? Aquí voy a hacer esto. Y voy a hacer aquí para la matriz. Ok, miren, colegas, para explicarles bien esto a ustedes acá. Formato de objeto, esto le voy a dar un color rojo para que ustedes puedan identificar estos elementos, ¿ya? Miren, colegas, cuando nosotros estamos haciendo una matriz de categorización y estamos, por tanto, elaborando la instrumentación con lo que vamos a evaluar, nosotros debemos primeramente, en el marco teórico, yo quiero hacerles notar que precisamente esto estaba realizando aquí, van a existir dos tipos de teorías. Las teorías generales, que son aquellas teorías transversales al estudio. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos estudios que se están haciendo sobre competencias digitales, sobre entornos virtuales. Con esto de la pandemia se ha despegado todos los estudios que tienen que ver con la educación virtual, la educación remota, las aulas híbridas, los entornos virtuales de aprendizaje, la competencia. Y esos estudios tienen casi siempre dentro de sus teorías generales la teoría del conectivismo, fundamentalmente. Otros tienen las teorías del constructivismo y así, ¿ya? Entonces, sería interesante lo de las teorías generales para el tema. Ahora, la matriz se basa especialmente en las teorías sustantivas. Y entonces, ¿dónde ustedes pueden encontrar esto? Yo, uno de los elementos que pues también voy a estarle mostrando, pues son los elementos de teoría sustantiva de Sautou. O sea, todo es teoría. Este libro es básico para que ustedes puedan construir su matriz, ¿ya? Entonces, aquí Sautou dice en lo relacionado a la teoría sustantiva, y ustedes van a ver la relación que esto tiene con la pregunta que hace Lucía. Dice, por ejemplo, teorías sustantivas, y lo voy a señalar acá, teorías sustantivas. ¿Qué son? ¿Cuáles son aquellas teorías sustantivas? Como dice Sautou, pues aquellas, y me avisan si están viendo todo en la pantalla, ¿ya? Me retroalimentan ahí, Lucía, ¿se ve todo? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, las teorías sustantivas son aquellas propias del área temática con la que se trabaja. Ya, es decir, si nosotros estamos haciendo un estudio de competencia digital docente
y aquí yo les voy a poner el ejemplo, ya en vivo y en directo. Si el estudio es sobre competencia digital, 12, vamos a poner el mismo que estamos llevando en la matriz para seguir una lógica. Comprensión lectora, ¿ya? Aquí, dentro de las teorías generales, pues puede existir la teoría del constructivismo. También pueden tener la teoría histórico-cultural, por ejemplo. Solamente por citar unos ejemplos, ¿no? Ahora, Lucía quiere hacer su matriz. Entonces, Lucía tiene que ver las teorías sustantivas. Ahora, Lucía aprendió en un curso que las teorías sustantivas son aquellas que, tal como dice Sautu, son propias del área temática con la que se trabaja. Por tanto, la teoría sustantiva de comprensión lectora son aquellos elementos que conceptualizan la comprensión lectora, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta en este diagrama, la teoría sustantiva se divide en dos elementos fuertes. El concepto establecido sobre el objeto de estudio, ¿ya? Y los conceptos establecidos asociados al objeto de estudio, que complementan, por tanto, el análisis. Entonces, ¿qué tienes que tener, Lucía? Un concepto sobre comprensión lectora y conceptos asociados a esa comprensión lectora que van a ser tus subcategorías, ¿ya? Entonces, para construir, Lucía, la matriz, tienes que tener el concepto de comprensión lectora y tienes que darte cuenta que el instrumento que tú haces, es decir, tu matriz de categorización, es resultado de una investigación teórica. Entonces, ¿cuáles son las fases, ya, de una investigación teórica? Y yo creo que acá en el texto lo van a ver de una manera más bonito, ¿no? Por ejemplo, los niveles de la investigación teórica, sus fases, sus momentos son la sistematización del conocimiento establecido. ¿Ya? Lucía, ¿qué es lo que es cuando sistematizamos el conocimiento establecido? Ah, eso es cuando nosotros empezamos el artículo de nosotros sobre comprensión lectora y nosotros empezamos a evaluar qué hay dicho sobre comprensión lectora. Y empezamos a decir, este autor dice esto, este modelo dice esto, esta taxonomía, encontramos este otro estudio. Eso es sistematización del conocimiento establecido. Pero eso todavía está a un nivel más descriptivo, ¿no? Tenemos que pasar de todo eso que Lucía está abordando sobre la comprensión lectora, tenemos que pasar a una construcción hipotético-deductiva. Ah, ¿y qué es lo que es la construcción hipotético-deductiva? Cuando Lucía dice, de todo esto que se ha escrito sobre comprensión lectora, yo estoy asumiendo este concepto y estoy asumiendo estas subcategorías. Ya ahí hay una construcción hipotético-deductiva o hipotético-metodológica, porque ya ahí Lucía arma su ruta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la matriz de categorización va esa ruta. Va la ruta de la teoría sustantiva. Y aquí yo he colocado un concepto de comprensión lectora y he colocado los conceptos asociados a esa comprensión lectora para mi estudio. Estoy basándome más en Condemari, en Herrera, Hernández, Valdés y Valenzuela. ¿Y por qué ustedes, no sé si se dan cuenta que ya aquí no solamente hay una sistematización del conocimiento establecido, sino una construcción hipotético-metodológica? ¿Por qué? Ah, porque ya yo estoy dando una ruta de lo que va a ser para mí comprensión lectora. Para mí comprensión lectora es precisión, es fluidez, es interpretación, es organización y es valoración. Ese es para mi estudio, porque yo lo estoy seleccionando de esa manera.
pero para otro estudio a lo mejor es solamente precisión, fluidez e interpretación. Y para otro a lo mejor es alguna de las subcategorías que no es ninguna de estas que está acá, ¿ya? Esto quiere decir que ya aquí ustedes arman su ruta. Para ustedes llegar acá al instrumento, primeramente tienen que hacer su construcción hipotético-metodológica, armar su ruta. Ah, pero puede que a Lucía le suceda esto que me sucedió a mí, que yo encontré un concepto de comprensión lectora que me combino tal cual está en la literatura. Y pues lo tomé y lo puse acá. Pero a lo mejor Lucía dice, ah, mira, yo necesito, porque lo que dice Hernández, Valdés y Valenzuela, hay algunos elementos que yo quisiera agregar. Y ese elemento que yo quiero agregar lo tiene Zabalza en el 2019 y lo tiene Tobón en el 2020, ¿ya? Y pues acá se armaría un concepto, ¿ya? De comprensión lectora según lo que dicen estos autores que están acá. O sea, entonces Lucía puede construir. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Para que ustedes se den cuenta de algo. Cuando ustedes están haciendo la categorización, hay dos vías de hacerla. Tomando un concepto que ya existe o haciendo lo que se denomina una integración, generalización basada en evidencia científica. ¿Qué es lo que es eso? Sencillamente integrar lo que te dicen varios autores y armar un concepto con los aportes que ellos te dan, ¿ya? Que es pues tal como se está poniendo acá. Ahora, ¿cuál es el paso, Lucía? Mira, los ítems tienen que responder a los indicadores y los indicadores tienen que responder a las subcategorías, porque las subcategorías son las que cualifican tu categoría o variable de investigación. Yo te voy a poner un ejemplo de un estudiante de ayer. Déjame ver si lo tengo por aquí. Un estudiante ayer que estaba haciendo una matriz de categorización sobre políticas educativas, ¿ya? Entonces, él estaba haciendo para él políticas educativas. Él quiere ver cómo se comporta la implementación de una política educativa en una institución educativa rural de la provincia de Fajardo, Ayacucho. Entonces, fíjate, política educativa tiene este concepto y entonces él tiene tres subcategorías: el logro de aprendizaje, la educación rural y la calidad y equidad. Entonces, sobre estos logros de aprendizaje, hace estos indicadores y estos indicadores los evalúa con estos ítems o preguntas del cuestionario, con estas preguntas de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que lo que para este estudiante es política educativa, que es logro de aprendizaje, educación rural y calidad y equidad, no es necesariamente lo que es para otras personas, sino esa es su ruta. Entonces, Lucía, la moraleja es que debemos construir nuestra propia ruta o asumir una que ya esté, que eso es lo otro que te iba a decir. Por ejemplo, si tú asumes un instrumento, imaginemos que tú asumes el cuestionario de engagement, que ya está diseñado, que ya tiene su teoría, pues simplemente la matriz te serviría para tú volcar la posición epistemológica de ese autor. Porque aquí vas a poner engagement, el concepto de engagement, y aquí vas a poner el concepto de las subcategorías de engagement, que son vigor, dedicación y absorción, y aquí vas a poner pues el cuestionario ya de frente que mide las preguntas, todos los ítems que miden vigor, todos los ítems que miden dedicación y todos los ítems que miden absorción, ¿ya? Y así estarías midiendo engagement. Ahora, si lo estás haciendo, ya llegamos hasta esta parte. Entonces ya conocemos que la matriz se arma con la teoría sustantiva, con el concepto establecido del objeto, comprensión lectora. Va a haber cientos de conceptos, pero ustedes tienen que tener uno, el que asuman o el que integren, y con los conceptos de las subcategorías o las subvariables. Luego que tengo esto determinado,
que ya tengo esta primera parte de la matriz, digo, bueno, ahora yo voy a ver los indicadores. Habilidad para identificar las palabras de manera correcta. Este indicador, por ejemplo, esta subcategoría de precisión tiene un indicador que dice identifica las palabras de manera correcta, ¿ya? Y esto va a tener, fíjense que voy a trabajar con esto para hacerles el ejemplo de Lucía, voy a trabajar solamente con esto, ¿ya? Esto le creé ya un indicador. Y si yo quiero hacer un cuestionario, ese cuestionario va a ser, por ejemplo, a docentes para ver cómo está la precisión en los estudiantes. Yo le pregunto al docente, los estudiantes en el primer ciclo, identifican las palabras de manera correcta. Eso es un ejemplo, ¿no? Imaginemos que esto va a ser una escala que dice nunca, casi nunca, ya, a veces, siempre, casi siempre y siempre, ¿ya? Casi siempre y siempre. Imaginemos que es una escala Likert de estas 5 opciones. Pues aquí el docente va a decir, bueno, en el primer ciclo, bueno, casi siempre, a veces, bueno, y ahí el docente va a estar dando de cómo está la precisión y por tanto cómo está la comprensión lectora, ¿ya? Y así mismo con las otras. Pero imaginemos que aquí yo estoy haciendo una entrevista y esta vez se la voy a hacer al estudiante. Y yo le digo, usted es capaz de identificar. Yo le pregunto al estudiante, fíjense, este fue el docente y esta va para el estudiante. Usted es capaz de identificar las palabras de manera correcta, ¿ya? En un texto sobre historia antigua, por ejemplo, si estamos de repente haciendo esto en un curso de historia antigua, pues ahí el estudiante me va a decir, no, esto es más abierto. Y ahí me puede decir el estudiante, bueno, sí, pero hay algunos que no. Por tanto, y ahí es muy interesante lo que dice Lucía, porque por eso es que muchos estudios están siendo estudios mixtos, porque a veces un sí o no te resuelve del todo la complejidad del indicador que tú estás evaluando, sino que se necesitan matices. Por eso es cada vez más fuerte la observación y se hacen fichas de observación. Por eso es cada vez más fuerte la entrevista, porque incluso el estudiante te puede decir, no, sí, yo lo identifico bien. No, yo sí lo identifico bien. Pero si usted va como investigador y va a hacer una observación participante en una sesión de clases y se sienta allí a observar la sesión de clases, se da cuenta si el estudiante realmente lo logra o no. Por eso yo siempre abogo por el cruce de instrumentos, porque no se utilice uno solo. Eso le da más fortaleza al estudio, porque si va a utilizar un cuestionario, pues no utilice solamente eso. Pues usted puede hacerle una entrevista al docente, usted puede hacer una ficha de observación, usted puede hacer un focus group, varias cosas que usted puede hacer. Y Lucía, esa sería la ruta de cómo construir una matriz de categorización. Con esto, Lucía, ¿qué se está logrando? Con esto se está logrando acercarse lo mejor posible a la validez de constructo, ¿ya? O sea, son estos elementos que quería mostrar. A ver, ¿algún otro elemento? Lucía, ¿le quedó claro? ¿Hay algún otro elemento que quisiera destacar? Sí, creo que está totalmente comprensible. Pero también hay otras interrogantes
como por ejemplo, ¿cuál sería, a ver, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo empezar la investigación? ¿Y cómo construir el artículo científico? O sea, ¿cuáles serían las partes, así pausados, hasta lograr el artículo mismo? Usted me pregunta, entendí cuáles son las partes. Sí, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo procesamos estos instrumentos hasta llegar al artículo? Ah, ya, perfecto. Mire, aquí es muy interesante lo que dice Lucía. Mira, aquí yo les recomiendo a todos ustedes este texto, ya, que es el texto de mapeo epistémico como herramienta esencial en la práctica investigativa, ¿ya? Es decir, aquí se organiza dos lógicas que tienen sus puntos de contacto, pero que son diferentes. Y aquí está la lógica del proceso investigativo y la lógica del texto científico. Miren cómo se llama, ¿ya? Mapeo epistémico, herramienta esencial en la práctica investigativa. Aquí yo, por ejemplo, les voy a pasar por el chat, les voy a ir pasando el link para que ustedes pues puedan llegar allí y puedan descargarlo, ¿ya? Esa es una revista que está en Scopus. Aquí les paso el link por el chat de acá. Pues ahí ustedes todos van y lo pueden descargar. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Nosotros estamos viendo, hay una lógica que tiene que ver con el proceso mismo de investigación, ¿ya? Y otra lógica, cómo ese proceso se expresa en el texto. Entonces, la lógica del proceso investigativo, y ustedes lo van a ver ahí, tiene que ver con qué, con cuál es la temática que nosotros queremos investigar y cuál es la intencionalidad de nuestra investigación, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer una investigación, lo primero que nosotros tenemos que tener claridad es cuál es el problema de investigación, qué nos está moviendo, por qué queremos hacer esa investigación. Entonces, eso va a hacer que nosotros tengamos un análisis de una situación y entonces esa situación nos va a llevar a que nosotros determinemos un problema de investigación. Entonces, para que ustedes tengan, y aquí yo se los voy a dar, problema de investigación, Tardo, Maimir, ya, se les voy a pasar también el link de los rasgos y tendencias del problema científico para que pues ustedes tengan, o sea, cómo realizar esto, ¿ya? Ok, aquí sí iría. Entonces, una vez que tenemos claro el problema de investigación, nosotros debemos, conjuntamente con eso, identificar cuáles son las categorías o variables comprometidas. Uno puede llegar al problema de investigación a través de un diagnóstico fáctico de la realidad. Y entonces uno empieza a observar un contexto y empieza a decir, bueno, mira, este contexto va de esto, otro, ¿ya? O de repente en la UGEL se dice, pues, perfecto, colegas, lo que necesitamos acá, ¿cómo podemos llegar al problema de investigación también de manera directa? Y las personas pueden decir, lo que necesitamos acá es investigar cómo está el nivel de liderazgo pedagógico en los docentes de Apurímac, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos saber eso, claro. Para nosotros saber eso sí necesita investigación científica, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es la ruta para llegar acá? Nosotros tenemos que hacer un análisis. Esto se lo voy a poner uno detrás de otro, pero se entrecruzan.
es una pirámide de 3 elementos que se entrecruzan los 3. Un análisis global, esto es para que ustedes, o sea, para que se entienda mejor a nivel mundial. Un análisis local, para que se entienda mejor, esto es a nivel nacional. Y un análisis como, este va a ser un análisis contextual. Y ese análisis contextual, ¿dónde es? En Apurímac. Esto que está acá es el llamado diagnóstico fáctico. Entonces, miren, aunque una persona, una organización les diga, imagínense que les digan, no queremos ver lo de liderazgo pedagógico en los docentes de Apurímac, a ver cómo está eso, o a veces los de la competencia científica en los docentes de Apurímac, a ver cómo eso está, pues eso sí necesita, ¿ya? Una vez yo tenía a alguien que me decía, no, para ver cómo incrementar la cantidad de computadoras en un laboratorio de computación. No, eso no necesita una investigación científica, porque eso necesita ya de temas logísticos y cosas, ¿ya? Pero esto, y ustedes tienen que identificar cuándo es un problema social, cuándo es un problema técnico, administrativo y cuándo es un problema de investigación. Esto que está acá sí es un problema de investigación, o sea, cómo se comporta el liderazgo pedagógico en los docentes de Apurímac. Eso sí necesita investigación, ¿ya? Incluso hay personas que dicen, oigan, ¿y saben qué? ¿Cómo estará influyendo ese liderazgo pedagógico en el rendimiento académico? Pues entonces sería una investigación de liderazgo pedagógico y rendimiento académico, ya académico en Apurímac. Que aquí yo les voy a dar las versiones de estudio que se puede hacer con eso para que ustedes se den cuenta de cuándo hacer un instrumento o no. Ahora, según la pregunta de la lógica, miren lo que se debería hacer. Cuando nosotros ya tenemos revelado de si esto pudiera ser un problema de investigación, esto, ¿cómo se revela, colegas? Esto realmente se revela a partir de ¿qué? Se revela a partir, ¿ok? De un análisis global. Aquí ustedes citan a la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, un análisis nacional, o sea, ¿qué dice Minedu? ¿Qué se dicen en los informes de CALE, de GRADE, de INEI? Y un análisis contextual. ¿Qué está sucediendo en la institución educativa allí en Apurímac? ¿Qué manifestaciones se están dando que me permiten a mí revelar un problema de investigación, que es cómo se comporta ese liderazgo en los docentes? Hay algunas manifestaciones que se están dando allí que me dictan que hay necesidad de estudiar ese problema de investigación, ¿ya? Y aquí yo les voy a dar a ustedes una suerte de tareas científicas que dan cuenta de la lógica de la investigación. Lo primero que se tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Una fundamentación epistemológica. Ya, déjenme ver, una fundamentación epistemológica del objeto de estudio. Ya, lo segundo que se tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Y es lo que me preguntaba Lucía. Y si ustedes se dan cuenta, aquí van a ver la lógica de la matriz, ¿ya? Esta fundamentación epistemológica, ¿dónde está? En las bases teóricas. Después que hago la fundamentación teórica, ¿qué va? Va el diseño y validación del instrumento, ¿ya? Diagnóstico. Ahora, esto sí es una lógica. Fíjense que estamos lógica del proceso y lógica del texto. Les estoy mostrando la lógica del proceso. Se los voy a poner aquí. Lógica del proceso. ¿Qué cosas deben existir previa que sin eso no puede existir lo otro? ¿Ya? Primero fundamentamos epistemológicamente el objeto de estudio. Y ahí pues decimos todo lo del marco teórico, lo que asumimos. Luego va el diseño y validación del instrumento. Eso no puede existir sin lo primero. Luego va el diagnóstico.
¿ya? Diagnóstico del estado actual del objeto, ¿ya? De investigación. Y algunas personas aquí, pues, tienen un cuarto elemento que dice que tiene que ver con propuestas de mejoras o, pues, o sea, dicen aquí diseño de un aporte teórico, un aporte práctico, dicen aquí, bueno, elementos que tienen que ver con la contribución teórico-práctica, pero aquí vendría un análisis y discusión, o sea, lo que quiero decirles es esto que está acá. En este diagnóstico, para que ustedes luego lo vean en el texto, va el análisis y discusión de los resultados, ¿ya? Y luego hay personas que dicen aquí, pues, elaborar una estrategia para fomentar el liderazgo pedagógico, pero les voy a mostrar hasta aquí los elementos que de la lógica del proceso de investigación que ustedes todos en cualquier investigación deberían realizar. Ahora, ¿cómo eso se distribuye en el texto? Pues a partir del formato IMRD. Entonces, el formato IMRD, pues, está conteniendo estos aspectos que tenemos acá. Ya, es decir, primero va la introducción y revisión de la literatura. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la revisión viene todo esto que yo les mostré acá arriba. Ya, el análisis global, el análisis nacional, el análisis contextual. Y luego, problema y objetivo general. Ya, esto es problema de investigación. Esto debe quedar muy claro en la introducción. Y objetivo de investigación. Objetivo general, si ustedes quieren. ¿Ya? Pues acá tendríamos la introducción. ¿Dónde pueden ver eso, colegas? En el mapeo epistémico. Esto mismo que está acá. Si ustedes se van aquí al fondo, se van a dar cuenta de que hay elementos que se concretan, o sea, cómo se concretan todos estos elementos en el texto científico. ¿Ya? Y se van a dar cuenta en la introducción. Quiero que ustedes lo noten para que miren aquí lo que dice yo. O sea, en la introducción, ¿qué se hace? En el marco teórico, ¿qué se hace? ¿Ya? Fíjense que aquí está lo ontológico y dice, en la introducción, ¿qué es lo que hay? Entonces lo pueden ver aquí. Viene en el problema, en el marco teórico, ¿qué es lo que hay? ¿Ya? Ok. En el marco metodológico, ¿qué es lo que hay? Aquí donde dice lo metodológico, ¿ya? O sea, aquí ustedes tienen una herramienta esencial para eso. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, en la introducción va toda esta parte que les mostré. El análisis global, el análisis local. ¿Qué sucede con muchos artículos? Que muchos artículos refieren que los elementos que nosotros, que se están mostrando, no dan cuenta de cómo es necesario y actual que eso se... Mire, la ADRE le puede pedir a ustedes un estudio sobre liderazgo pedagógico en los docentes, pero hay que problematizar eso para poder justificar la necesidad y actualidad del estudio. Pues muy importante la pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, y quiero que se detengan aquí en el artículo, hay que demostrar la actualidad, necesidad, cientificidad, aplicabilidad y viabilidad. Pero eso se demuestra en diferentes partes del texto. Si bien existe en todo, se hace énfasis en algunas partes específicas. ¿Ya? Quiero que graben en sus mentes eso y quiero que graben en sus mentes estos tres procesos que hablan de problematización, teorización e instrumentación. ¿Ya? Lo retuvieron en sus mentes. Por una parte, el proceso de investigación, problematización, teorización e instrumentación. Y por otra parte,
el proceso de investigación científica, las cualidades de actualidad, necesidad, cientificidad y aplicabilidad. Ahora vamos a navegar en el texto. Vamos a ver cómo esto se despliega en el texto, ¿ya? Venimos a la introducción. Y miren lo que hay en la introducción, problematización. Ah, pero ¿para qué se da la problematización en la introducción? Pues se da la problematización en la introducción para que nosotros podamos determinar la necesidad y actualidad. Entonces, colegas, cuando ustedes vayan a escribir un artículo científico, tienen que demostrar que el problema de investigación, que la problemática que ustedes están atendiendo, que la temática que ustedes están investigando es necesaria y actual. Y eso va en la introducción. Por tanto, en la introducción se hace una problematización para justificar la necesidad y actualidad del estudio. Ah, pero en la misma introducción que va el marco teórico, pero si fuera una tesis, fuera un capítulo aparte, lo que se hace es una teorización que da cuenta de la cientificidad. Por eso aquí en este estudio que está haciendo Lucía de liderazgo pedagógico, si bien aquí ha abordado elementos en la introducción del liderazgo pedagógico y demás, y aquí a nivel mundial tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, tiene la OCDE, tiene UNESCO, tiene UNICEF, ya tiene la Organización Mundial de Salud. Si bien aquí en lo nacional tiene a Minedu, tiene a Grade, tiene Scale, tiene a INEI, ya, si bien lo tiene así, así, pues ustedes podrán decir, ah, pero aquí en lo fáctico hay que ver qué cuestiones se están mostrando. Ah, bien, pero viene el momento de fundamentación epistemológica. Esto es marco teórico, ¿ya? Que eso en un texto también va en la... O sea, si estamos haciendo un artículo científico, ojo, va en la introducción también. Introducción y revisión de la literatura. Pero si estamos haciendo una tesis, no. Si estamos haciendo una tesis, este sería el capítulo 1, el marco teórico. Pero no varía. Tanto en un artículo científico como en una tesis, lo que hay que hacer es una teorización para demostrar la cientificidad. Y aquí, Lucía, es donde viene el aspecto de las teorías generales y las teorías específicas, ¿ya? Mírenlo aquí establecido. Llegamos a nuestro concepto y demás y nos vamos para la metodología. Yo les puedo decir algo a ustedes muy puntual que muchas personas lo recomiendan. Aquí en el mapeo epistémico, ustedes van a encontrar una parte que se llama lo metodológico. Y quiero que ustedes se den cuenta de eso, ¿ya? Metodológico. Lo van a ver en la página 185. Y esto metodológico tiene 10 aspectos importantes. El paradigma, enfoque, qué tipo de investigación, qué tipo de estudio, qué alcance, qué método se va a utilizar, cuáles van a ser las técnicas, los instrumentos. El que haga un mapeo de la metodología, colegas, tiene el éxito asegurado. Yo les puedo decir a ustedes lo mismo que he leído en el texto de Day, lo mismo que he leído en muchos textos. Miren, ya muchos autores recomiendan al momento de la redacción científica, muchos autores recomiendan, y aquí se los muestro, iniciar con la metodología. Porque, colegas, es un gol, como se dice en Perú. Si ustedes tienen clara la metodología de estudio, lo demás viene solo, ¿ya? Entonces, tenemos que ver qué paradigma vamos a utilizar, qué enfoque estamos promoviendo,
qué alcance va a tener nuestro estudio, si va a ser un estudio longitudinal o transversal, si va a ser descriptivo, si va a ser explicativo, qué método vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar un método etnográfico que un método de investigación-acción. Cuando nosotros hagamos un mapeo de esa ruta metodológica y nos preguntemos, bueno, ¿y cómo van a ser nuestras categorías y subcategorías? Eso, colegas, indiscutible, que va a llevar a que ustedes hagan una sistematización epistemológica, es un gol. El artículo le queda muy consistente, le queda muy afinado. Por tanto, yo les recomiendo a todos, nos llega la propuesta del estudio, tenemos la propuesta del estudio, y lo primero que deberíamos definir es la metodología. Miren, a partir de eso, todo esto tiene sentido, ¿ya? Ustedes encuentran mejor las cosas, o sea, son elementos importantes. Y aquí, pues ustedes saben que en el texto, esto se expresa, pues, en la parte de métodos, pero ya ustedes se ven como en la lógica de la investigación, eso debe estar. Y bueno, los resultados y discusión ya ustedes lo tienen. ¿Dónde quiero hacer énfasis? En lo siguiente, y con esto termino ya esta parte de preguntas. ¿Dónde quiero hacer énfasis? En que si nosotros vamos siguiendo esta lógica, si nosotros tenemos claridad de nuestro problema de investigación, si tenemos claridad de nuestro objetivo, pues eso nos permitirá tener un proceso más estructurado, más consistente a la hora de nosotros desarrollar y redactar el artículo científico. Entonces, lo primero que se deberían preguntar todos, colegas, es, porque también lo he visto en algunos escenarios, lo que estoy midiendo, lo que estoy evaluando, la realidad que yo quiero investigar, ¿es necesario investigarlo? ¿En qué medida se constituye eso en un problema de investigación? ¿Es necesario? ¿Es actual? ¿Lo garantizo desde una perspectiva científica? Pero además es viable, es aplicable, porque hay personas que de repente aplican yo les ponía a ustedes aquí para que ustedes miraran en la validez de constructo, que son unos elementos que ustedes también van a tener a disposición. Y pues aquí hay un elemento que quiero hacerles notar, ¿ya? O sea, aquí se los voy a mostrar. Okay, aquí dice, mírenlo acá, dice, por lo tanto, contar con la validez de contenido es relevante, pero para que el instrumento obtenga una calidad óptima, se requiere del análisis de la validez de constructo. O sea, colegas, esto es muy importante porque a veces las personas pues dicen, oye, he hecho un instrumento. Ah, hiciste un instrumento, pero mira, a usted le está faltando lo que tiene que ver con que ese instrumento realmente evalúe el constructo teórico que usted está proponiendo. En el mejor de los casos, colegas, las personas han hecho sistematización epistemológica, pero quiero alertarlos, muchas personas han hecho instrumentos sin nada de teoría. Ese instrumento no es válido, no tiene una validez de constructo. Y la validez de constructo es lo que da la calidad del instrumento. Ya, miren lo que dice Hernández Sampieri. La validez de constructo refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Por tanto, colegas, la ruta de hacer una fundamentación epistemológica, ya, de luego hacer un diseño y validación del instrumento para recién realizar el diagnóstico, es la ruta que les garantiza a ustedes
un andar científico que les garantiza a ustedes resultados consistentes, resultados válidos, ¿ya? No quiere decir que no hayan investigaciones que sigan otra ruta, como las investigaciones, por ejemplo, cualitativas, que no todas las cualitativas, sino aquellas que van a hacer sistematización de experiencia, que ahí pues ya les tenía la vez pasada sobre sistematización de experiencia. Ya también se los mostré la vez pasada y se los voy a colocar en la carpeta. Y pues no hay otro modo, y a mí siempre me gusta citar, y ya con esto termino, a mí siempre me gusta un texto que también ustedes van a tener, que es cómo se escribe un buen artículo científico en educación. Y se los voy a mostrar acá ya. Es decir, este texto de Murillo, Martínez y Belavi, ya, sugerencias para escribir un buen artículo científico en educación. Yo esto que está acá, déjenme copiarlo, también seleccionar texto, y pues también se los voy a pasar aunque lo van a tener, pero también se lo voy a pasar en este mismo minuto para que lo tengan y lo descarguen. Aquí está, ya listo para la descarga, es en acceso abierto. Se los voy a compartir acá a todos, ¿ok? Y es la revista RACE, que es una revista líder en educación, una revista Q1. Ya, entonces, importante, colegas, que nosotros vamos a estar, pues, mirando estos elementos, y miren lo que dicen los autores. Aquí hay preguntas interesantes. ¿Cuáles son las características que debe reunir un buen artículo de investigación educativa? Todo, ¿no? Pero miren con lo que inician estos autores, ¿ya? Y quiero mostrárselo a ustedes. Dice aquí, no hay atajos. Un buen artículo de investigación científica es el resultado de una buena investigación. Si no hay esta, no puede haber aquel. Es decir, colegas, el llamado es claro. O sea, para nosotros hacer una redacción científica, lo primero que tenemos que garantizar es una buena investigación. El artículo, el texto escrito ya en una tesis, no es más que la comunicación que nosotros hacemos de un proceso de investigación científica. Incluso hay investigaciones que separan o que cualifican, por un lado, la ética en la investigación, y por un lado la ética en la publicación. Es decir, como que son aspectos que se cruzan en un momento del proceso, pero que tienen sus características particulares. Entonces, colegas, el llamado es a garantizar primero una buena investigación. Y una buena investigación, porque a veces las personas dicen, bueno, una vez estábamos haciendo un artículo, de hecho, lo hemos presentado recientemente en un evento muy importante que se hizo, precisamente, que tuvo como sede Arequipa, precisamente este evento de tecnología del aprendizaje. Y muchas personas a veces dicen, bueno, profesor, ¿sabes qué? Que yo en esto de hacer el instrumento he revisado tanta literatura que tengo ya una sistematización que quisiera mostrar, y por eso no quiero que ustedes pierdan el tiempo y no vayan a pensar que el único tipo de investigación que se hace es la investigación empírica, porque también está la investigación teórica, ¿ya? Y a veces, incluso cuando el tema es nuevo, cuando ustedes están haciendo una construcción nueva, pues allí uno de los elementos centrales de eso es poder hacer una buena investigación teórica sobre estos elementos. Entonces ahí solamente ánimo con eso, ya con esto voy terminando. Ustedes tienen toda la oportunidad del mundo de estructurar sus artículos, y como dice nuestra colega, siempre
lo más importante es que empecemos a redactar, porque realmente, colegas, al calor de la redacción se empiezan a dar elementos que no tenemos concebido no antes de nosotros poder establecer la redacción científica, ¿no? Incluso yo les voy a colocar para ayudar un poco en unos criterios que yo a veces imparto en los elementos de estos cursos, que son unos criterios que tienen que ver con, son 10 criterios de rúbrica. O sea, el título, y ustedes ahí yo se los voy a colocar, ¿no? En su carpeta, criterio para evaluar y retroalimentar los artículos. Y entonces aquí yo les pongo 10 criterios. Este de la cita y la referencia es transversal, y le pongo el criterio 1, el título. Ya, criterio 2, los datos del autor. Esto es un paso a paso, ya. Criterio 3, que el resumen tenga esto. Criterio 4, incluso para los que están iniciando, les pongo hasta un mínimo de citas, ya con referencias, ya. Criterio 2, los métodos. Criterio 3, los resultados. Criterio, la discusión, las conclusiones, las referencias, con un mínimo de 20, es decir, es una manera que ustedes pudieran guiarse también para realmente tener éxito en este proceso de redacción del artículo científico. Hasta aquí, colegas, esta ronda. Si hay espacio, ¿no? Tenemos unos 5 minutos más para otra pregunta, si fuera necesario. A ver. Bueno, si todo está claro, colegas, pues agradecer sinceramente a la DRE y la UGEL en Apurímac, a todos nuestros colegas que nos han acompañado durante todos estos espacios, realmente por su participación, por la escucha activa, ya a nuestros colegas que están en la coordinación, que bueno, semana tras semana han estado atentos de compartir. Probablemente pues esto sea el inicio de una buena experiencia de redacción. Yo invitarlos a ustedes a que redacten. Si ustedes se han percatado, hoy incluso los parámetros que está exigiendo CONCITEC para ser investigadores RENACYT, pues uno de los indicadores más potentes tiene que ver con la publicación científica, y pues ustedes tienen esa posibilidad, ¿no? De ya con estos insumos de redacción científica, pues lograrlo. Yo, por mi parte, yo les voy a compartir a través de la dirección una carpeta con algunos insumos de lo que se ha utilizado en el curso, con una rúbrica para que ustedes puedan ustedes mismos autoevaluarse. También les voy a colocar dos papers, el de Tobón y que ustedes pues ahí, para que puedan ustedes pues mirar cómo se evalúa un artículo científico. Ya aquí la evaluación de la calidad del texto científico, como están viendo en pantalla, ¿no? Porque esto es muy importante. O sea, nosotros no podemos escribir y no podemos sin antes mirar la calidad de estos textos, ¿no? Y para eso es muy interesante la rúbrica que da Tobón, López, Tobón y Juárez en el 2019, con esta escala de 8 dimensiones. Esto va a acompañar la rúbrica. Pero claro, esto está pensado para un artículo original, pero también les voy a compartir el artículo de Breit et al. En el 2017, que hay rutas de evaluación tanto para los artículos originales o empíricos como para los artículos de revisión de literatura. Entonces, hasta aquí la presentación, y pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho y cuiden a sus familiares. Sí, muchísimas gracias a usted, doctor Ángel, a nombre de la Dirección Regional de Educación Apurímac, para que de verdad siga compartiendo sus experiencias, sus aprendizajes con nosotros. Vamos a seguir en contacto.
Ya pasaron las 5 semanas y de verdad ha sido pues muy fructífera porque hemos aprendido, le hemos seguido directamente de cómo podemos redactar nuestros artículos científicos, cómo investigar, cómo determinar de repente las categorías, subcategorías y todo aquello que concierne a la redacción de artículos científicos, ¿no? Agradecer también la participación de los especialistas que nos acompañan cada martes y seguramente nos vamos a seguir reuniéndonos a la medida de nuestras necesidades ya en el proceso de redacción, de investigación, porque a partir de la siguiente semana estaremos en contacto también con el doctor Ángel y otra colega más que nos va a asistir en la redacción de nuestros artículos científicos hasta lograr ya finalizar con toda la redacción y podamos publicarlo en nuestra revista institucional, totalmente indexado y con todos los procesos. Y para ello, pues, igual, ¿no? Los animo a que sigan redactando, investigando y frente a cualquier necesidad estaremos teniendo la asistencia técnica de otra investigadora muy prestigiosa, compañera del doctor que nos acompaña en este momento, ¿no? Y agradecer la oportunidad también de compartir las experiencias del doctor Ángel, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera decir algo frente a este proceso de redacción de artículos científicos. Muchas gracias entonces. Hasta una próxima oportunidad se les va a estar comunicando y también en esta semana estaremos llamándolos uno por uno para ver en qué proceso nos encontramos en cuanto a nuestra redacción de artículos científicos y poder agruparnos para poder brindar la asistencia técnica o recibir la asistencia técnica, ¿no? De parte de nuestro asesor. Muchas gracias. Si pudieran abrir sus cámaras para tomarnos una fotografía en esta quinta asistencia del doctor Ángel de Roncele Acosta. Por favor, abrimos nuestras cámaras. Nos tomaremos una fotografía. Ahí está el doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Bendiciones, doctor Ángel, y muchos éxitos en su vida profesional, personal y familiar. Y a todos, muchas gracias por su participación. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, una conferencia